Bueno, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un episodio de Chain Reaction. Estamos pues muy honrados de tener acá a una banda internacional, una banda de Costa Rica, nuestra primera banda de Costa Rica que entrevistamos. La banda se llama Liberosis y con nosotros está Johannes, que es el guitarrista y también participa en las voces de esta banda. Ustedes lo pudieron ver ahí en el inicio en un videoclip que ocurrió a finales del año pasado, en 2024, cuando le iban a abrir a esta banda estadounidense Converge. Entonces, bienvenido Johannes, bienvenido acá a Chain Reaction. ¿Cómo te encuentras? Hola, primero que nada un saludo aparte de mío y de toda la banda. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, no, el placer es todo nuestro. De parte acá del equipo también de Chain Reaction está con nosotros Santiago. ¿Qué más, Santi? ¿Cómo va todo? Todo bien, muchachos. Un gusto tenerte por aquí, Johannes. Hacía tiempito que no teníamos algo de grind en el programa, ¿no? Sí, sí, está buenísimo. Acá Bueno, hemos entrevistado también unas bandas de grindcore interesantes como Nastiness. Hemos tenido bandas de power violence como El Maquinista también y A Sangre Fría. Entonces siempre bienvenidos acá a todos estos géneros extremos. Antes de comenzar la entrevista, Santi, quería preguntarle cómo le fue el fin de semana que hubo este evento con Siracusa y con Ceguera allí en el Ace. ¿Qué tal estuvo? estuvo chévere, estuvo muy bacano. Y alcancé a ver tres bandas de las cinco. Alcancé a ver a Una Noche en Bogotá, Boca de Serpiente y el Siracusa, el headliner. O sea, entre lo que me demoré pues desplazándome y saliendo de compromisos, bueno, pues el cumple de Sebas, el primo de José, que estuvimos ahí en un bar. Alcancé a llegar a ver justamente a Una Noche en Bogotá. Una propuesta muy bacana porque no es nada metal, es más de la onda indie, es más un poquito indie. Ok. Me gustó bastante. Boca de Serpiente, ¿cómo definirla? Hay cositas como del stoner instrumentalmente hablando, de Queens of the Stone Age. Es una banda que utiliza en guitarras un bajo con una distorsión tremenda, o sea, parecen acordes de guitarra, es una locura. O sea, a lo Lemmy cuando tocaba en Motorhead, o sea, suena increíble. Lo que le dije a José es una banda que con dos hacen lo de cinco, es una locura. Y bueno, pues Siracusae, como siempre, pulido, muy buena presentación. De por sí variaron el setlist. Empezaron con Ether, la instrumental del EP de Gea. Chévere, chévere, Sí. chévere. Esos eventos que hay siempre en Bogotá, no se los pierdan. Nosotros recomendamos por lo general en nuestras historias, a veces posteamos como los eventos recomendados que hay para el mes, pues no se los pierdan ahí en nuestro canal. Y pues no, pues ahora sí empecemos de una con la entrevista. Queremos conocer más de Liberosis, ya como hemos dicho inicialmente, es una banda que tiene elementos pues del grindcore, del power violence, del hardcore funk. Me comentabas, Johannes, nacen cerca del 2017, tienen 3 lanzamientos que los pueden escuchar ahí en su Bandcamp. El primero es Desrealización, que sale en 2019, ¿no? Lo Ujú. grabaron como a finales del 2018. Luego está Conjuntivitis del Tercer Ojo, que el título del nombre me pareció excelentísimo. Y Gracias. el último, su más reciente trabajo es Hedonismo Nihilista, que está muy, muy bueno. Ahí lo estuvimos escuchando. Fue tal vez el trabajo que más me gustó. Entonces, cuéntanos un poco sobre Liberosis, como desde esta etapa inicial, y háblanos un poco sobre estos 3 lanzamientos, así en resumen. Bueno, sí, Librosis empezó más o menos como en el año, más o menos 2017, un poco antes, digamos, Felipe, que es el vocalista, y yo, tuvimos como la idea como de básicamente formar como una banda de grindcore que
con influencias de Power Violence porque sentíamos que en el país había mucho como, digamos, si se hablaba de grindcore, había más que todo como gore grind o esta clase como de grind, de este tipo de grind que si bien respetamos, no era como el tipo de grindcore que queríamos hacer. Entonces era como algo que tal vez sentíamos que hacía un poco de falta como en la escena. Ya habían bandas que hacían esto de alguna forma en el pasado, pero digamos en la escena actual, no era mucho realmente el número de bandas que hacían esto. Entonces, entre nosotros pensamos más que todo como en el concepto, como en qué bandas queríamos sonar, o de qué bandas queríamos agarrar como ciertos elementos. Y más o menos ahí empieza la historia y eventualmente se une el baterista, José María Herrera, que es amigo de años, y se une Chris para el primer lanzamiento, que también toca una banda muy buena que se llama Culto Negro, y él ya había tocado en otras bandas de otras cosas como Speed o Street Punk o otras cosas, digamos. Eso más que todo con la historia como la primera fase de la banda. Bueno, excelente. Sí, sí está chévere que uno escuchando como la escena local y todo se dé cuenta precisamente de estos vacíos y pues uno tomar la iniciativa también, ¿no? Como de ir a llenar esos espacios pues como con la forma y el género musical que a uno principalmente le gusta. Cuando Ujú. estaban, cuando estaban charlando, digamos, como sobre estas influencias musicales, como querían definir su sonido, como qué influencias hay ahí, digamos, no solo de pronto en la parte de la música, sino en la parte estética y en la parte, pues, digamos, de la ilustración y de las letras, como que vino a la mente de ustedes en ese momento. Y con respecto como a la influencia bueno, inevitablemente si vamos a hablar digamos, de la imagen, ¿verdad? O la estética, tenemos que hablar primero como del fijo de la música. Empezando, digamos, bandas como, por ejemplo, como vitales como el género, como Napalm Death o Repulsion, más del lado como del noise core, como Ars Destroyer o Venus of Nausea, como esas bandas que son como, y que marcaron como cierto precedente también como en la estética misma, como de las portadas que nos gustan también, y también obviamente en el sonido, y digamos, ya más como en la parte como de Power Violence, de bandas como Despise You, o ya partes como tal vez un poco diferente como Spaz, pero Despise You es como la banda que más resonaba y resuena más con nosotros digamos, de esa ola también, toda la parte como del punk como más clásica como GBH o Discharge, y también es vital para nosotros. Ahí hay pasajes que en los cuales son muy influenciados por este tipo de punk también. Y la parte estética, siempre buscamos como una parte como cruda, así como cruda como las letras, como la música, como la producción que buscamos, incluso como en digamos, por decirlo así, como la temática lírica y etcétera, digamos, como algo crudo y algo como a la cara. Entiendo, sí. Y todas esas influencias que nos dices, pues sí se ven precisamente en ese primer trabajo y pues en los consiguientes también. Ya que mencionaste ahorita un poco el arte de las portadas, acá digamos que las tenemos, de pronto podríamos charlar un poquito de esto. Este es el arte de desrealización, el primer lanzamiento de ustedes que sale en 2019. Cuéntanos un poco sobre este collage. Ahí vemos como, Es que hay mucho. como varias cosas, ¿no? Sí, Sí. cabe destacar que absolutamente como todas las portadas de los discos de nosotros son este, realizadas por artistas de nuestra escena, de nuestro país. Y hablando un poco como digamos, de esta portada, es justamente como, quisimos justamente ver eso como la desrealización desde un punto de vista como más decadente, más humano, más global, más incluso, este, nihilista, por decirlo así. Mm. Es que da la impresión que hay una foto de un programa familiar.
como lo del medio. O sea, dito un Married with Children, pero en medio de todo. Sí, es como esa clase como de dicotomía, como entre esa felicidad que existe como en ciertos momentos cuando simultáneamente hay negatividad y hay desastre también. El desastre está detrás, donde las fotos felices tapan todo, o intentan tapar parte. Sí, exactamente, sí. Claro, claro. Ujú. De las portadas, a mí la que más me llamó la atención, la que más me gustó, y junto a su nombre, y espero nos puedas contar un poco sobre esto, es la de conjuntivitis del tercer ojo, Ujú, que es esta que ustedes pueden observar aquí. ujú. Cuéntanos un poco sobre el nombre, digamos, de este álbum y un poco más sobre esta portada. Bueno, sí, conjuntivitis en el tercer ojo es un título bastante llamativo, definitivamente. Este, la frase en sí del título la ideó el vocalista, que también es Felipe Tencio, que también es la persona que hace las letras. Y la foto, digamos, en sí es un montaje es una fotomontaje que hizo una fotógrafa también de Costa Rica que se llama Nicole. Nicole también es cantante como de una banda de Costa Rica que se llama Dist, que es como post-punk. Y igual hay un poco es justamente como el tercer ojo es la pieza que también le da, tiene una pieza también que es se llama igual, que es parte de este disco también. Sí, precisamente esa es una de las canciones que queremos pasar. Entonces, ya que estamos hablando de esto, justamente vamos a colocarla ahí para que las personas vayan conociendo un poco más sobre Liberosis, que además tenemos que comentar que van a estar visitando Colombia el próximo año para que estén muy pendientes de, pues, tanto de nuestras redes como las redes de Liberosis para que sepan exactamente, pues, la fecha, el lugar y todos estos detalles. Entonces vámonos con conjuntivitis en el tercer ojo. Ahí la vamos a colocar. Dios se escapó del cielo, de ese cielo que todos los costarricenses ven, porque nosotros no tenemos Dios. El Dios de nosotros se escapó. Dios se escapó del cielo, de ese cielo que todos los... Bueno, ahí podíamos escuchar conjuntivitis en el tercer ojo. Si ustedes se fijan en esa primera parte, tiene un extracto, si no estoy mal, de un documental que se llama Los Presos de Víctor Ramírez, ahí para que lo consulten, que trata un poco sobre cómo son las condiciones o cómo eran las condiciones de la vida de los prisioneros en la antigua penitencia nacional, que si no estoy mal ahora es como un museo. Entonces, no sé si creo que hay un fragmento de ese documental también que se incluye en otra de las canciones del disco. Y de pronto cuéntanos un poco sobre esto, esta inclusión, digamos, de estos fragmentos aquí y cómo se relaciona de pronto como con la letra de esta canción. Sí, digamos que el uso de samples en el grindcore es como un elemento que podría llamarse bastante común. Si bien digamos, pueden ver como bandas como bastante reconocidas que si bien, y por ejemplo, ya tirando más como la parte un poco más dentro de la parte más metal, ustedes pueden ver, digamos, los samples de Mortician, que son samples muy largos también.
los samples de que son presentes muchas veces por ejemplo, en piezas de Parliament, por ejemplo, también tienen como samples también de películas o discursos Sí. políticos. Esta inclusión también es como, siento que genera como una atmósfera previa para lo que viene digamos, de la canción. Sí, sí, Y, lo notamos mucho y no, continúa, por favor. bueno, es que dale, adelante. No, digamos, cuando entrevistamos también a Nastiness, esta banda de grindcore, ellos también suelen incluir muchos de estos samples sobre todo como de películas en sus canciones. También lo hacen, digamos, cuando están dando su show en vivo. Entonces, no, pues era como preguntar si también, digamos, durante los shows en vivo los incluyen, digamos, también estos fragmentos. Sí, claro. De hecho, es igual los fragmentos digamos, de estos samples, bueno, los samples en general, en su mayoría, digamos, Felipe, que es el vocalista, intenta como que estén como bastante como alineados no solo con el sonido, sino con la temática de la pieza. Entonces, digamos, en vivo él también hace los cambios de los samples, están programados según con cada pieza. Intentamos como que sea parte como del concierto, del show. Entonces, es algo que es fundamental para nosotros también en vivo y también en estudio. Súper. Y ya que estamos hablando del en vivo, cuéntanos un poco cómo es. Bueno, al principio pudimos ver un poco un fragmento del video de una presentación de ustedes en vivo. Cuéntanos pues, un poco más cómo es Liberosis, cómo es un show de Liberosis, una presentación de Liberosis en vivo. Este, bueno, es una pregunta muy, muy, muy curiosa. Entonces pueden ver, digamos, siempre intentamos como que haya como mucha energía. Intentamos como ser también como lo más, tight posibles, musicalmente, porque también es importante como, o sea, se refiere eso como a la música que hacemos. Estamos como, de alguna forma, como la energía para nosotros es crucial, como la energía que tienen como todas esas bandas que nos gustan. Como cuando uno ve como estos videos de ASOC o de Disrupt, que ellos tienen como una energía muy particular en el escenario. Entonces, más que por el hecho como de imitar, porque no es lo que queremos hacer en absoluto, es porque si hay como un sentimiento como de ira cuando que las mismas canciones tienen. Claro, claro. Y siento que en este género, como lo es el grindcore o el power violence, en donde pues las canciones tienen una duración como de un minuto, minuto y medio, y toda la energía tiene que liberarse en ese tiempo, pues el show, digamos, como que va como por pulsos. Lo siento siempre como muy pulsado, como va esta canción y es un pulso de energía así grande. Luego entonces Exacto. hay una pausa, pero se siente muy, muy bacano, como que puede haber como muchas transiciones que precisamente ahí es donde entran esos samples que ayudan a dar esa atmósfera y a llenar como esos espacios entre esos pulsos grandes de energía. Entonces, siempre, pues a mí me gusta mucho ir a ver este tipo de shows y seguramente estaré allí cuando ustedes vengan. Claro, Em, buenísimo. Santi, creo que tenemos una pregunta en los comentarios. Sí, sí, justamente aquí Jorge Mejía, nuestro más fiel oyente, Mm. nos pregunta lo siguiente. Esteban, Costa Rica y Puerto Rico hay grandes bandas y digamos, Johannes, así a gusto personal, ¿cuáles serían las otras bandas que tú recomendarías? Bueno, Costa Rica tiene una escena bastante grande. Y digamos, dentro de lo que es como lo extremo, como desde lo que es como el punk, ¿verdad? El hardcore, el grind, etcétera. Hay clásicos como Pseudo Stratified Epithelium. Es que es una banda de metal bastante buena. También contemporáneos, como que estén activos. También recomiendo absolutamente como todas las bandas como que tienen mis compañeros de banda también, que son bastante buenas, digamos, Felipe, que es el vocalista,
José Pablo, que es el bajista, y José María, que es el baterista. Ellos tienen una banda que se llama Astríferos, que es una banda de death metal. Han tenido bastantes, tienen un par de lanzamientos bastante buenos que han podido lanzar con labels igual internacionales. Se han ido de gira con bandas internacionales bastante buenas. De igual forma, José Pablo y Felipe tienen otra banda que se llama Kandarian, también de death metal. Y José Pablo y José María tienen una banda que se llama Perishing, bueno, que se llama Perishing, que es como más como de Death Doom. También otras bandas bastante buenas, Mortual, que es death metal. Mortual es excelente también. Y digamos, también hay otras bandas, por ejemplo, digamos, en el hardcore y tal vez más clásico, que lleva muchos años tocando unas bandas como Inercia. Sideways y Wise Up llevan tocando como hace poco también, contemporáneas, como que siguen mandando clásicos también de Costa Rica, digamos, que ya no tocan, y que hicieron releases anteriormente, pero quedaron en la posteridad. Sideward también es una banda de grind que increíble que quedó. Pero sí, también, bueno, la parte de Speed, también como Culto Negro. Culto Negro es una gran banda, también es como un speed metal con diferentes elementos, digamos que de black, de punk, etcétera, bastante bueno. Y toca el bajista de nuestro primer lanzamiento. Pero sí, es una escena que tiene bastante que ofrecer. Sí se ve por lo que acabas de mencionar. Aquí creo que adhiero a la sugerencia de Jorge. Habría que crear una playlist, ya sea en Bandcamp. ¿Sí se pueden crear playlists en Bandcamp? No estoy seguro. Uy, no sé, creo que no. Pero Ah, vamos a hacer, sí, vamos a poner una lista en las notas del episodio, como con todas eso. las bandas que nos está contando Johannes, y de las que estén las podemos poner en una playlist, o si no les ponemos el enlace al Bandcamp para que Eso. las escuchen ahí. Excelente. Sí, sí, exactamente. En caso de haber link Spotify o, digamos, carga de música Spotify, ese es el primer medio. Y ya pues si están otras alternativas como Tidal, Apple Music, pues también de una se sube. Oye, curiosamente mencionas muchas bandas de death metal. Es bien, bien fuerte el vínculo entre el grindcore y el death metal. Siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo ha sido. Sí, ¿lo decís como una afirmación o lo decís también como digamos, para nosotros es curioso porque el grindcore, si bien tiene dos públicos, que para Mm, mí, que son como, o la gente que escucha más como death metal extremo o metal extremo, ¿verdad? O la gente que está más del lado como del punk o cross punk y todo esto, que también es como, y que está muy relacionado. Pero vos puedes ver que Napalm Death o Repulsion viene como de un lado que es de una escena en la cual ellos tocaban constantemente con bandas de death metal, pero igual compartían con bandas de, de cross punk o bandas de hardcore punk, por ejemplo, digamos. mm, Entonces, siento que es una vara que tiene mucho sentido, por supuesto, mm. y podemos verlo como en clásicos como The Harmony of Corruption, por ejemplo, y cosas así. Pero sí, 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 exactamente. O Enemy of the Music Business y demás, y ya más viejitos. Es que de por sí fue una creación casi que paralela, lo que fue el grindcore y el death metal. sí, claro. Sí, es así siempre es unas cosas que siempre me generan curiosidad. Y bueno, tú mencionabas que había más gore grind. Es, sí, es bastante llamativo que haya una escena tan fuerte en un subgénero tan Mm, específico, que digamos, bueno, para el oído normal es como casi lo mismo que el mm. grindcore Sí, puro, exacto, sí. mm, Ujú. Sí, para mí es un pero bueno, poco, sí mm, para mí es un poco más de como una propuesta un poco más distinta, tal vez como en sonido y a veces más o menos en temática. Digamos, en Costa Rica hay bandas como Fecal Addiction o Picha, digamos, u otras bandas, este,
igual tampoco es un género sumamente masivo en Costa Rica, tampoco, ¿verdad? Como Ok. ningún tipo de grindcore. Este, pero por lo menos, para mí, digamos, el grindcore con el que yo tengo y la banda tiene en realidad más afinidad es como ese grindcore que históricamente eso es más, puede ser incluso más político o incluso puede ser más ruidoso, menos divertido, porque tal vez el core grind tiene ciertos ritmos que son un poco más divertidos o un poquito más bailables y tal vez como que ese no es como el enfoque de la banda, sino como Sí, es cierto. nosotros pensamos más como en blast beats y D-beats. Exacto, exacto. Bien, bien decía Manny, el guitarrista de Speed Freak, el que hace videos en YouTube, que cómo hacías Gore Grind, y creo que la descripción era totalmente acertada. Cuando decía, bueno, tupa, 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 para la batería, y tocar los trastes con el índice, y ya. Y alguna máscara bien culera, como dirían los mexicanos, y sale. Pero sí, 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 y justamente lo que afirmas es más el Gore Grind, a pesar de tener letras, pues, putridas, es más, pues, digámoslo así, como bailable, o como decimos aquí vulgarmente, guapachoso. Sí, sí, bueno, igual hay bandas tal vez igual históricamente más gore grind como que no tienen como esa característica tal vez como tan bailable porque ya digamos creo que es algo un poco más de acá, ¿Mm? pero no sé, The Infection o Hemorrhagia, por ejemplo, es un poco diferente y es tal vez más un Carcass Worship. Ok, ok, ok. Ah, sí, sí, Carcass de los primeritos, el Mm, Reek of Putrefaction y el Necroticism. mm, Esos primeritos, primeritos. ah, Ah, sí, sí, sí. Sí, es bacano conocer eso, genial conocer eso de la escena, especificar sobre géneros. Digamos, hablando de estos subgéneros, ¿qué para ti? ¿Cuál sería la diferencia elemental entre Power Violence y Grindcore que, como decimos en física, tiene una estructura hiperfina? Es como mm. ligeramente perceptible la diferencia. Sí, es curioso en realidad. Bueno, igual el Power Violence es más tardío, eh, obviamente, por supuesto. Siento que también como las influencias como del mismo Violence vienen como de un trasfondo, podemos decirlo como incluso de trash, como todas estas bandas como Cryptic Slaughter y mucho como de este asunto como de esa temática como de gang violence, incluso como hay un asunto como hasta de temática y que es un poco más distinto, digamos, uno lo puede ver hasta como la apariencia de los chicos de las bandas, que es un poco distinto, la música es digamos, las afinaciones son diferentes, pero digamos, los riffs tienen una estructura tal vez un poco más atalantada, tal vez siente un poco más la parte más punk. Y igual en el grindcore, si bien para mí es grindcore pertenece más al punk, igual se siente más la parte del metal en el grindcore que en el power violence, por ejemplo. Y en el power violence vos puedes ver como esa diferencia como de intención, incluso como las guitarras de power violence no son tan bajas como a veces pueden ser en el grindcore, no son afinaciones tan bajas. Tienen a veces un estilo muy particular como las voces, como hay, digamos, las voces de Lack of Interest, a veces son como una marca muy personal como del género, como que fue muy imitable a través de diversas bandas y no tanto como el grindcore tiene otro tipo de voces también, pero todo comparte lo mismo, como ese asunto como de tocar como rápido y el amor también por Sish y esa clase de bandas también. Veo, 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 sí. Voy apuntando para ir distinguiendo. Pero sí, sí. Y bueno, volviendo a las portadas, justamente, aquí quisiéramos mostrar, a ver, sobre posiciones, ¿dónde es que están? Eh, a ver, sobre posiciones. Ah, nos faltaba esta. ¿Mm? El mismo ni lista. Bueno, aquí nos van a censurar. este, Parece que fue un
asesinato de alguien que vio algo que no debía o algo parecido. Esta portada también es un tratamiento gráfico también de un artista de Costa Rica. Este artista sale como Image of Abuse. De hecho, él hace muchas imágenes o también para bandas de afuera también, o incluso flyers para bandas de afuera. Sale como Image of Abuse. Mike, un saludo. Quedamos muy contentos con el resultado también. Y de hecho, este es nuestro último lanzamiento. Y aquí también, en este lanzamiento se incorporó José Pablo Phillips. Pipo le decimos a él. Él es el bajista actual también. Y de hecho, no sé si ustedes escuchan como que el bajo en este disco es muy, tiene una presencia como diferente. Y es un bajista bastante prolífico, muy tight y amigo de años también. Entonces también una gran adición también como el equipo de nosotros. De una cero saber el origen de la portada. El tipo de letra del nombre del disco me recuerda mucho a la que usaba Nailbomb en su único disco que sacó. Mm. Ese título. Gran banda Dime. también. Gran banda. Sí, sí. Sí, se ha escuchado poquito, pero sí, es más Max queriendo ser más hardcore, un poquito más hardcore. Es Sí, más sí, Max. ciertas de sus raíces. Exacto, exactamente. Bien, entonces póselo. Entonces pasamos nocivo, ciclo obsesivo. Pues venga, ahí lo pasamos como pista de audio. Bueno, ahí teníamos a El Nocivo Ciclo Obsesivo, primer track, si no estoy mal, del disco. Y ahí, 1 minuto 40 de brutalidad, como pueden ver. Sí, sí, oye, por cierto, hablando también sobre cositas del arte y demás, esas ramificaciones que se ven en el logo de la banda, ¿qué significan? ¿O qué origen tienen? Como el logo en sí, de hecho, bueno, un dato también es que el logo que de nosotros también digamos, fue hecho por la misma persona que también hizo la portada. Queríamos traer como esa línea como de gráfica, como de las bandas un poco más, clásicas, ¿verdad? Como de grindcore. Y eso es más o menos lo que quisimos como evocar. En realidad es algo más simple de lo que parece, pero simplemente queríamos como un logo que pareciera como callejero, que pareciera como también como medio crusty, y eso es básicamente lo que tenemos.
Ya una vuelta más a las raíces, Ujú, literal y figurativamente hablando. ujú. Ok, ok, ok. Bien, entonces severo saber el origen de todo. Muchas veces es bastante elaborado, otras veces es algo más Ujú, directo. Directo era como un ejemplo, una vez que entrevistamos a la banda Paria, ujú. lo escriben con H, aquí de Medellín. Entonces, una amiga lo pronunciaba Paraya y, y Anderson, el vocalista, nos decía, nos decía, bueno, pero ¿por qué le pusiste H si parecía en inglés? No, me gusta como queda con H y ya. Ok. Bueno, sí, respuestas simples, conceptos simples. Exactamente, algo sencillo y directo. Es así, sí, Bueno, como comentábamos al principio y como pudieron ver ese videoclip del inicio, fue cuando estuvieron abriendo a la banda Converge. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Es como una banda muy, muy interesante. A mí me gusta muchísimo. Tuve la oportunidad de verlos acá cuando vinieron a Bogotá. Pues él y las otras bandas que tiene Jacob, el vocalista, son muy, muy bacanas. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de tocar con ellos. Este, bueno, pues en mi caso personal es mi banda favorita. Entonces fue una experiencia, como decimos nosotros, muy tuanis. Este, ellos, creo que muy accesibles en realidad. El concierto de ellos en Costa Rica, el sonido fue increíble. O sea, verlos como también el profesionalismo, de ver cómo ellos también prueban el sonido. También ver incluso como, o sea, como la preparación de ellos, todo esto me pareció muy interesante. Al final pudimos como convivir un poco con la banda también. Pero en general fue una gran experiencia. Creo que en ese set en vivo, hay un momento en el que Nate Newton, se ve un rato ahí como viendo la banda. Pero sí, no, igual increíble. De hecho, cerraron con Wolverine Blues, el Converting Tomb, y me hicieron falta unas cuantas piezas que ellos para verlos, digamos, que mandaran. Me hubiera gustado que hubieran tocado The Saddest Day, pero no lo tocaron, pero era de esperarse. Sí, sí, acá cuando vinieron acá también les faltaron un par de canciones que uno decía, no, tienen que tocarlas, pero igual el setlist estuvo muy, muy, muy bueno. Sí, claro. Y bueno, pues Y que bien que eso que mencionas como del profesionalismo, como ver también a otras bandas, cómo se mueven, cómo se preparan. Y pues bandas que han sido como tanta influencia también para uno y que uno pues admira, digamos, como el arte de esas personas. Siempre es muy bacano luego estar ahí en el escenario, como mm, hablando como un poco más al mismo nivel. Muy, muy bien. sí, claro. Sí, sí, una gran experiencia. De hecho, abrimos dos bandas, bueno, nosotros, y después tocó una banda que se llama Duma, que es como hardcore, como, digamos, como con influencias como este tipo de hardcore, como un poco más raro, como Amen Ra y así. Y después, ya salió Converge. Pero sí, eso fue más o menos fue como, como- Súper. Acá, bueno, acá hubo todo un lío luego para ver quién, como qué banda era la que iba a abrir ok. el, el concierto, porque pues como que acá pasa mucho en Colombia que los promotores como que le piden a las bandas locales como que paguen, que Mm, les pasen dinero para poder tocar como con estas bandas. Pues entonces eso fue como todo un problema ahí y como que ni siquiera les iban a dar el backline y bueno, pasó mm, como varias cosas ahí y finalmente tocó solo la banda, bien. que fue una gran lástima porque si hubiera sido muy, muy bacano que les hubieran podido abrir. Iba a abrir de hecho el maquinista. Mm, sí, tiene mucho sentido. Y de hecho, bueno, Colombia tiene un montón de bandas increíbles también. Ujú. Ya hay bastantes que conocemos y el maquinista habrá sido un gran fit, por supuesto, para abrirle a Converse.
Sí, sí, pues lástima que pues estén como con esas dinámicas acá. Creo que siento que en el último año, en los últimos 2 años, se ha intentado como volcar hacia otro tipo de dinámicas en donde pues se apoya un poco más a las bandas locales, se les reconoce una cantidad de dinero, digamos, se hace un poco más como por convocatoria, como por concurso, Ujú. a ver pues quién gana ahí y pues ojalá como que mejore un poco la escena en ese sentido. No sé, digamos tú allá en Costa Rica, ¿cómo sientes que es la movida de la escena local, digamos, con respecto a esos retos que enfrenta? ¿Cuáles crees que son como esos retos principales de toda esta movida underground, de la movida de la música extrema allá en Costa Rica? ¿Cómo en qué sentido? ¿Como qué clase Por de ejemplo, acá, sí, entonces digamos acá en Colombia está eso, ¿no? Entonces está, digamos, como los promotores queriendo cobrarle como a las bandas locales para tocar en eventos grandes. Está también, digamos, el apoyo del público. Mucha gente va a ver a las bandas, digamos, que hacen covers o a las bandas grandes, pero cuando son bandas locales de acá, pues no va como mucha gente. Siento que sí, entonces no sé como que si son los mismos problemas o si crees que hay como Eh, algunas otras cosas o el tema de las bandas de cover siempre creo que es un tema worldwide, digamos. universal, sí. Sí, ahorita pasa también que hay bandas de covers y vos ves están súper llenos como los conciertos, digamos. Este, pero sí siento como que hay una escena bastante, a veces siento que hay una escena bastante comprometida como con la escena con la que ellos sienten más afinidad. Por ejemplo, digamos, hay una escena muy específica para, no sé, para el tarro, para el hardcore, o para el metal, o para el punk. A veces son uno ve como que son las mismas personas que van y se llegan personas nuevas. Con eso son todo como de los promotores y esto, que creo que ahorita hay más apertura para que las bandas de aquí como que abran como conciertos internacionales como con un poco más de comodidad. Por lo menos ciertas productoras se han mostrado un poco más anuentes como a adherirse como de esa forma y ahí no puede haber qué sé yo, diferentes conciertos internacionales medio grandes que bandas de aquí les han abierto. Entonces es algo que está pasando con más regularidad también. Pero sí, las bandas de covers sí es un problema mundial. Pero sí, más o menos esa sería mi respuesta por eso. Sí, claro. Eso sí, lo que tú dices yo creo que es algo que se refleja en todas partes y pues qué bueno que haya un poco más de apertura por los promotores allá. Siento que acá ha cambiado un poco la cosa, han llegado como nuevos promotores, pero siempre hay muchas cosas por mejorar. De hecho, deberíamos hacer un programa sobre eso. Invitamos a un par de promotores o como gente de la escena para ver qué, hacer como ¿Cómo un anda movida? diagnóstico. Exacto, sí. Y sí, se ve mucho lo de lo que llamamos aquí en Colombia, pues la tajada. Se ve el, Ajá. se ve el pedacito de, bueno, caiga, como decimos acá, caiga. Sí, verás que eso creo que ya no es algo como que tan común ahorita como de pay to play, no es algo como que está como realmente como tan común que yo vea mucho, no realmente. Hay productoras que tienen sus dinámicas, tal vez cuando hay un concierto como más grande, tal vez como que no, como que hay unos como que sí les ponen todo el backline, hay otros que dicen, hey, tengan ustedes su backline, pero tal vez no les cobran, pero, pero la oportunidad está ahí. Sea como sea, digamos, si la gente quiere seguir, o trae a su equipo o alquila equipo o tocan con el equipo que está dando la productora, porque también, por lo menos eso se ve. Pero sí, esto de pay to play creo que es algo que siento que no se ve tanto realmente, por lo menos ahorita o que yo sepa, o que me dé cuenta. Ujú. Sí, pues que por lo menos que las condiciones en las que vas a tocar como muy claras desde el principio y no, pues que no cambien, digamos así, días antes del concierto o algo así. Creo que eso Que, podría que, mejorarse. que no te salgan con microtransacciones.
Sí, DLCs. Dele ese vaya y venga. El problema son las microtransacciones. Y es como, ay, toma esta skin. Ay, toma esta oportunidad de abrir la tal banda. Así. Mira esa microtransacción. Sí, eso es algo que por lo menos aquí no he visto tanto, Ok, honestamente. Mm. ok. Bueno, y quisiera entonces ya como para ir cerrando también la entrevista que nos hablaras un poco sobre el futuro de Liberosis. Sé que van a estar acá en Colombia en el 2026. De pronto no sé si tengan planeado ir a otras partes, a otros países. Hay un tour, de pronto hay un material nuevo. Cuéntanos un poco de qué es lo que se viene. Sí, bueno, hay varias cosillas. Colombia son 3 fechas: Bogotá, Cali, Medellín. El último disco, Hedonismo Nihilista, ustedes vieron que, no sé si pudieron ver que lo sacamos en tape. El mismo label, junto con otros labels, otros labels de Estados, uno de aquí de Costa Rica que se llama Violence Records, amigos nuestros, y de otros lados de España van a sacar como el material en vinilo, en 10 pulgadas, y ese material va a estar disponible ya el otro año. Creo que ya está en producción. El label nos dijo como que ya está en producción. Entonces la idea incluso sería traer unas cuantas copias a Colombia para el tour. Y qué más, música nueva. Siempre vamos a estar pensando en hacer música nueva, por supuesto. Pero sí, esos son como por ejemplo las noticias. Hay más planes, cosas que hay que confirmar también. Pero sí, eso es más o menos lo que viene. Bueno, súper, ahí estaremos muy atentos, muy pendientes de todas sus fechas por acá en Colombia. Por acá, ya saben, súper bienvenidos. Y a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, pues no se pueden perder a Liberosis. Vayan y los escuchan en su Bandcamp. Ahí están los 3 lanzamientos que nos hablaba Johannes. Todos están buenísimos. A mí el que más me gustó, como les dije, es el segundo, el de conjuntivitis del tercer ojo. Pero el último también está buenísimo. Ahí digamos que hay una pregunta así última, y es que si no estoy mal, los primeros 2 discos fueron grabados en un estudio, se llama Saturno Music, ¿no? Pero el Sí. último disco ya es grabado en otro estudio que es, si no estoy mal, Cabin in the Woods. Ujú. Eh, entonces, no sé, digamos ahí como por qué, si puedes contar como por qué surgió ese cambio ahí o Nada más que creamos como un sonido, buscar como una opción distinta como de sonido. La persona que graba en Cabin in the Woods, le dicen Zombie. Él es de varias bandas de Costa Rica, de Doom, Sludge, y de hecho tiene una banda muy buena, que se llama Void Road. Y es excelente, y de hecho súper recomendada. Es otra banda que es para mí de las mejores también de Costa Rica, Void Road, súper recomendada de nuevo. Entonces decidimos probar con él y quedamos muy satisfechos con el resultado. Pero sí, sí. como buscando esa nueva sonoridad que querían en ese disco, Ujú. con eso que nos comentabas de que el bajo tuviera como esa presencia también un poco Sí, más fuerte, exactamente. como más dinámica. Sí. Y sí, ahí se nota el cambio en la producción, ahí se nota el cambio cuando vayan escuchando, la gente que nos escucha, cuando vayan escuchando esa progresión de los discos, ahí van a ver cómo va evolucionando también el sonido. Tengan en cuenta eso, que ese último disco pues es también grabado y masterizado en otro lado, pero pues igual pues todos los discos suenan muy, muy bacano, muy chévere. Y entonces, no sé si de pronto Santi quisiera comentarnos algo más o si no, nos vamos con las cuñas publicitarias de nuestro programa y los otros programas. No, te sería todo por hoy. Antes de nada, pues, Johannes, muchas gracias por atender el llamado, por darnos tiempo para la entrevista y conocer más de la banda, de su historia,
sus inspiraciones y aprender más de la diferencia entre Power Violence y Grindcore, que es materia pendiente para mí. Y gracias a José también por el tiempo hoy. Listo, pues no se olviden escuchar nuestras playlists de lanzamientos, no olviden escuchar la playlist general, los episodios del podcast. Va saliendo, esta semana salió el episodio con Betrayal of Angels, este jueves sale el episodio con Heloise y ahí nos iremos actualizando en los episodios que nos hacen falta para que escuchen el podcast en todas las plataformas de podcast que ustedes quieran escuchar. Está en Amazon, en Apple, en YouTube, en Substack. Está en todas partes para que lo busquen y donde lo encuentren, pues nos pueden dejar un comentario. Eso es como la mejor forma en la que nos pueden apoyar, como compartiendo con las personas que creen les pueden interesar pues estas bandas, estos géneros extremos, conocer un poco más sobre la música, sobre la banda, sobre las inspiraciones, sobre la trayectoria de las bandas. Creo que conociendo todo eso, ya cuando uno va y los escucha o cuando uno va y los ve en vivo, pues tiene como una idea mucho más global y mucho más grande y creo que por mi parte pues siento que los aprecio mucho más. Entonces, pues vayan, escuchen los episodios que les interesen y si quieren que traigamos alguna banda acá a entrevista, una banda latinoamericana, pues bienvenido. Ahí lo pueden dejar en los comentarios también como sugerencia. Y de nuevo, pues gracias Santi y muchas gracias Johannes por todo lo que nos has contado sobre Liberosis. Seguramente estaremos ahí cuando pasen por Bogotá y pues ahí nos veremos en ese entonces. No, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Igual de parte de toda la banda, muy agradecidos y igual muy emocionados de ir a Colombia y tocar ahí en donde ustedes y también y pues estamos muy emocionados por tocar también con las bandas tan buenas que tienen ustedes también en esos lados. Buenísimo, chévere. Y acá nos veremos, entonces nos vamos a despedir con una última canción de Liberosis. La última canción que tenemos se llama En el umbral del olvido, que también es del segundo lanzamiento. Entonces con En el umbral del olvido nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días para más entrevistas, comentarios, reseñas de la música extrema colombiana y latinoamericana. Nos vemos pues. Les recomendamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, escuchen nuestra playlist y comenten y califiquen nuestro podcast. Esa es la mejor forma en la que nos pueden ayudar. Gracias.